A ver, un breve resumen. No hay problema. A ver, para poder entender la diferencia entre ambos, primero definamos lo que es un movimiento circular, pues, ¿no? Entonces ponemos por aquí. Nuestro movimiento circular. ¿Listo? Listo. Vamos a entenderse como un movimiento circular, aquel movimiento donde un cuerpo, un móvil, describe una trayectoria circular, ¿no? O circunferencial, ¿no? Para no entrar en detalles, da lo mismo para nosotros por ahora. Listo. Por lo tanto, acá tenemos la trayectoria circunferencial o circular, como deseamos llamarlo por ahora, donde hay un objeto, un móvil, que se moverá con cierta rapidez o cierta velocidad en esa trayectoria circular. ¿Listo? Podemos decir que el cuerpo cambiará de lugar, de posición en este tiempo determinado. ¿Listo? Al transcurrir ese tiempo t, el cuerpo cambió de posición. ¿Listo? Pero nos damos cuenta que al analizar las posiciones en función de X y Y, ambas posiciones son muy complicadas o tediosas de analizar. ¿Listo? Entonces, para hacerlo un poco más sencillo, trabajamos con otro sistema de coordenadas, ya no los rectangulares, que sería el X y Y, sino con unas coordenadas polares. ¿Y qué es lo importante para las coordenadas polares? Trabajar con la distancia desde el centro de la trayectoria hacia el objeto. En este caso, como es una trayectoria circular, la distancia del objeto hacia el centro es la misma. Y además es importante el ángulo que describe, ¿no? Entonces, a este ángulo que describe le voy a llamar desplazamiento angular. A este ángulo barrido le llamamos desplazamiento. Desplazamiento angular. Listo. Ahí está. Entonces, al generarse un desplazamiento, entonces recordemos que todo desplazamiento genera ¿qué cosa? Una velocidad. Pero como es un desplazamiento angular, vamos a definir nosotros que se genera un movimiento, disculpa, se genera una velocidad, pero angular. Listo, entonces a todo desplazamiento se le asocia una velocidad. Si es un desplazamiento angular, entonces tendremos una velocidad angular. ¿Cómo se define esta velocidad angular? Como la variación del ángulo barrido entre variación de tiempo. Considerando nosotros que el tiempo transcurrido por aquí, ya si hablamos de forma general, el tiempo transcurrido es un delta de t y el ángulo barrido es un delta de teta. ¿Listo? Tiempo transcurrido, ángulo barrido. Listo, de esta manera lo voy a definir. ¿Listo? Y aquí comienza el análisis, pues. Porque si esta velocidad depende del ángulo barrido en función de tiempo, ¿de qué manera puede variar este ángulo? ¿De qué forma? ¿De forma constante? ¿O puede variar de forma constante? ¿O no puede variar? No lo sé. Entonces, debido a la variación del ángulo, esto genera un tipo de velocidad angular. Entonces, dependiendo el cambio de la velocidad angular o dependiendo de lo que ocurra con la velocidad angular, generamos dos tipos de movimientos, que son los que tú mencionas, pues, el MCU y el MCV. Ahora, recordemos que el MCU está muy asociado al MRU y el MCV está muy asociado al MRV. ¿Y por qué menciono eso? Para que no se nos haga muy complicado el tema de las ecuaciones. Bueno, por ejemplo, para el MCU, se va a cumplir que esta velocidad angular del movimiento debe ser constante, no debe cambiar. Al ser constante, se va a cumplir que el ángulo barrido debe ser igual a la velocidad angular por el tiempo transcurrido. ¿Listo? O simplemente, como la gran mayoría lo conoce, el ángulo es igual a omega por t. ¿Listo? Ya está. Pero también debes saber algo, ¿no? Que en nuestro movimiento circular uniforme existen formas distintas de calcular la velocidad angular. Una de ellas es dividir 2pi entre el tiempo t, donde este tiempo t se llama periodo. Este t se llama periodo.
¿Qué cosa es el periodo, profesor? El periodo es el tiempo que demora el cuerpo en dar toda una vuelta. Si demora 5 segundos en dar una vuelta, eso sería el periodo. ¿Listo? Tiempo que demora en dar una vuelta. Pero también recordemos que el periodo se relaciona con la frecuencia y eso generaría que la velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia. Entonces, acá tenemos la frecuencia. Y como hago ya alusión a la frecuencia, vamos a definirla, pues, ¿no? ¿Cómo se define la frecuencia? La frecuencia es igual al número de vueltas por unidad de tiempo. Listo, entonces representa cuántas vueltas da el cuerpo en un intervalo de tiempo. Pero si yo analizo solamente una vuelta, me doy cuenta que para una vuelta el tiempo se llama periodo. Por lo tanto, ahí encontramos una relación nueva, ¿no? Que es la relación entre la frecuencia y el periodo, ¿no? Una de ellas es la inversa de la otra, ¿no? Ahora, también recordar que el periodo se mide en segundos. Entonces, la frecuencia sería 1 sobre segundos, que es equivalente a los hertz. ¿Listo? Para que no nos sorprendamos de las unidades. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasaría para el MSV? Para el MSV, obviamente, esta velocidad angular ya no va a ser constante, va a empezar a variar. Debido a ello, aparece una nueva cantidad física, que es la culpable del cambio de la velocidad. Y se llama aceleración angular. ¿Cómo se define esa aceleración angular? Como la variación de la velocidad angular sobre variación de tiempo. ¿Listo? Y nos vamos a dar cuenta que este resultado, este valor para el MSV, como es un cambio uniforme, este cambio uniforme genera que esta aceleración sea constante. Y ese es lo curioso, la peculiaridad de este movimiento circular uniformemente variado, donde el cuerpo tiene aceleración angular y este valor va a ser constante. ¿Listo? Y debido a ello se generan fórmulas que tú ya conoces, me imagino, ¿no? Como la primera que dice, el ángulo barrido es igual a velocidad angular inicial por el tiempo más menos un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. O la segunda donde la velocidad angular final es igual a velocidad angular inicial más menos aceleración angular por el tiempo. O la tercera donde la velocidad angular al cuadrado es igual a velocidad angular inicial al cuadrado más menos 2 veces aceleración angular por el ángulo barrido. Nos damos cuenta que estas fórmulas que estamos mencionando son muy parecidas al del MRV, ¿cierto? Son muy parecidas. Incluso podemos decir que entre estas tres formulitas hay un signo más o menos que debo considerar. Creo que esto ya es repetitivo para ti, ¿no? El signo más cuando acelera y el signo menos cuando desacelera. ¿Listo? Acelerado o desacelerado, ¿no? Acelerado o retardado. ¿Listo? A ver, profesor, omega sería como la velocidad en MRO y alfa es como la aceleración en MRO. Claro, es lo mismo. ¿Te das cuenta? Entonces, si tú te acuerdas las ecuaciones del MRO y MRV, ya te acuerdas estas, haciendo ese reemplazo que tú mencionas. Bueno, el omega por V y el alfa por A. ¿Correcto, Ana? Listo. Ahora, algo más que debo saber yo. Y esto ya se cumple para los dos movimientos, ¿ya? Para los dos, para ambos. Es decir, para ambos. Para los dos movimientos, es decir, indiferente al movimiento, se va a cumplir que en cualquier punto, el cuerpo va a estar a una misma distancia llamada r. Y en cualquier punto, el cuerpo va a tener dos velocidades, velocidad angular y velocidad tangencial. Entonces se va a cumplir que para cualquier punto, la velocidad tangencial es igual a velocidad angular multiplicado por el radio de giro. Profe, ¿eso solamente se cumple para el MSU? No. ¿Para el MSV? No, para ambos.
Eso es de forma general. En cualquier punto de la trayectoria circular, la relación entre velocidades es a través del radio. ¿Correcto? Y además, también se cumple que para cualquier movimiento, si me piden el número de vueltas es igual a 2pi, o mejor dicho, el ángulo barrido, entre 2pi. Bueno, el ángulo barrido para nosotros es teta, ¿no? Entre 2pi. ¿Qué te parece? Listo, y con eso ya podemos dar como que un breve resumen de lo que es el movimiento circular uniforme y el movimiento circular uniformemente variado. ¿Quedó un poquito más claro, Ana? ¿Alguna consulta que tengas? Coméntame. Sí, excelente. ¿Qué tal? Buenos días, Melody. Dice, buenos días, profesor. Una pregunta. Si me dicen magnitud de la aceleración es constante, cómo sé si se refiere a la aceleración centrípeta o aceleración angular? Bueno, si te hablan de aceleración así a secas, te están hablando de la total, pues, ¿no? Te hablan de la total. Profe, ¿a qué se refiere con la total? Bueno, aquí vamos a aprovechar, ¿no? Esa consultita. Esto es como que ya la segunda parte, ¿no? Listo. Mira, en cualquier punto de la trayectoria, el cuerpo tiene dos velocidades, ¿cierto? Dos velocidades. Velocidad tangencial, velocidad angular, ¿correcto? Ya está. Ahora, para el análisis más sencillo, se podría decir entre comillas, de este movimiento, podemos decir que podemos separar dos ejes. Acá está el eje radial y el eje tangencial. ¿Listo? Ya está. ¿Y por qué hago eso, profesor? Porque indiferente a cualquier tipo de movimiento, si fuese MCU o MSV, podemos decir nosotros que este cuerpo debe tener una aceleración total. Debe tener una aceleración total. Ahora, obviamente que analizar esta aceleración en esta dirección es tedioso, complicado. Entonces, para hacerlo más práctico, lo que se hace es descomponer esa aceleración en una que sea radial y en otra que esté en el eje tangencial. Claramente, la que esté en el eje tangencial se le conoce como aceleración tangencial y la otra como aceleración centrípeta porque va hacia el centro. ¿Listo? Entonces, estas dos corresponden a la descomposición de la aceleración total, donde se cumple que la aceleración es igual a raíz de la aceleración centrípeta al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado, como si fuese una resultante. Entonces, si a mí me hablan de la magnitud de la aceleración, me están hablando de esta magnitud, de ella, de ella, ¿correcto? Profesor, entonces necesito saber los dos valores. Sí. ¿Y cómo se calcula cada uno de ellos? La aceleración centrípeta es igual a velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio de giro o velocidad angular al cuadrado por el radio de giro. ¿Está, profesor? Y la tangencial es igual a aceleración angular por el radio de giro. Cabe recalcar que estas formulitas solamente me indican magnitud. Listo, solamente me indica magnitud. ¿Correcto? Ya está. Entonces, si me preguntan acerca de la aceleración, me están pidiendo que analice las dos. Me están pidiendo que analice las dos. ¿Hasta ahí estamos bien, Melody y Ana? Ya, ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría con la aceleración total si es que es un MCU? ¿Qué pasaría con la aceleración total si es un MSV? Es decir, si me piden analizar un caso en particular, ¿cierto? Que imagino que eso también te genera dudas tal vez. Entonces, ¿cómo sería la total si es que es un MCU o MSV? A ver, entonces, analicemos, aprovechemos esta teoría para analizar, ¿no? Si fuese un MCU, entonces tú debes recordar, en un MCU
¿Cuáles son las características del MSU? La velocidad angular es constante. ¿Eso qué significa? Que tu aceleración angular debe ser cero o nula. ¿Correcto? Característica del MSU. Entonces dime, si en el MSU omega es constante, analiza por favor. Si este omega es constante, yo elevo al cuadrado, sigue siendo constante, ¿no? ¿Cierto? Y si lo multiplico por el radio, que obviamente siempre es el mismo y es constante, ¿cómo me sale la aceleración? ¿Cómo me sale la aceleración centrípeta? Constante. Recuerda, me sale constante solamente la magnitud, el valor. ¿Correcto? Porque recuerda que estoy analizando la magnitud nada más. Ahora, la aceleración tangencial, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería la aceleración tangencial? A ver, ¿cuánto sería? Sería cero, ¿cierto? Ya está. Entonces, para un MSU se cumple lo siguiente, pues, ¿no? La aceleración centrípeta es igual a constante y la aceleración tangencial es igual a cero. Listo, entonces hablamos de la magnitud. Pero una conclusión más todavía. Si la aceleración total depende de esas dos, dime, ¿qué pasaría si esta aceleración tangencial es cero? Solamente te queda la centrípeta. Entonces, ¿a qué conclusión puedes llegar tú? Podemos decir que la aceleración total del cuerpo coincide con la aceleración centrípeta, ¿sí o no? ¿O me equivoco? ¿Puedo llegar sí o no a esa conclusión? Listo. Y eso es lo que yo quería que analicen, pues. Porque es lo que en muchas veces en los problemas ha venido, ¿no? El análisis de estas dos aceleraciones en base al tipo de movimiento. MCU se cumple todo esto. Profesor, ahora me causa curiosidad. ¿Qué pasa en el MCV? Analiza sus características. En el MCV, el omega no es constante, cambia, varía, variable. Pero tu alfa, ¿cómo es? Constante. Ahora, en base a esto, tú me vas a decir ahora, van a participar ustedes, ¿ya? ¿Cómo sería mi aceleración centrípeta? ¿Cómo sería mi aceleración centrípeta? ¿Constante o variable? Variable. Muy bien, variable. ¿Coinciden las dos? Me lo dice que es variable. Ana, ¿te quedó claro por qué es variable? Simplemente es analizar esta parte, ¿no? Como el omega es variable, tú elevas al cuadrado, sigue siendo variable. Si multiplicas por una constante, igualito sigue siendo variable. Por lo tanto, nuestra aceleración centrípeta es variable. Varía, vamos a ponerle. Pero nuestra aceleración tangencial, ¿cómo sería? ¿Cómo sería, chicos? ¿Cómo sería nuestra aceleración tangencial? Sería constante. Muy bien. Pero recuerda que solamente estamos hablando de sus valores, ¿ya? Valores, magnitudes. Listo. Por lo tanto, a pesar de que uno es variable y otro es constante, dime, ¿cómo se calcula la aceleración total? ¿Puedo decir que solamente depende de uno de ellos? No, no, ninguno de los dos se anula. Por lo tanto, tu aceleración total sigue siendo la misma. No ha cambiado de nada. Depende de ambas. Solamente sabes que uno de los dos es constante y el otro es variable. Nada más. Entonces, eso es lo que se cumple, chicos, chicas, respecto a las magnitudes de las aceleraciones, ya sea centrípeta, tangencial o la total. ¿Qué te parece?
¿Está bien? ¿O alguna consulta que tengan por ahí? Coméntame, por favor. A ver, eso es A ver, vamos a ver eso ahí. Dice, una rueda de radio te dice, gira con una aceleración constante. Entonces ya tú puedes deducir, pues, ¿no? Si me dicen que la aceleración constante, ¿de quién te están hablando? ¿De qué caso estamos hablando? ¿De esta o de esta? Recuerda que en el MSV depende de ambas y como uno varía, entonces esto cambia, varía también. Su magnitud varía. En cambio, en el MSU, tu aceleración es igual a la aceleración centrípeta. Entonces, esto es constante. ¿Cierto? Entonces, estamos haciendo ilusión de que esto es una aceleración centrípeta también. Tu aceleración es igual a tu aceleración centrípeta porque estamos en un MSU. ¿Correcto? Ya está. Eso es lo único que puedo deducir, porque no hay ni una pregunta, ¿cierto? Listo, no hay problema, Melody. ¿Alguna consulta adicional que tenga? Coméntame, por favor. Listo, chicos, como ya hemos hecho algunas consultas, vamos a empezar a resolver los problemas propuestos. Si no me equivoco, esta es la uno. Bueno, estas preguntas propuestas, ¿no? Que nos va a ayudar a poder entender un poco más el movimiento parabólico y el movimiento circular. Movimiento parabólico de caída libre, ¿no? Formalmente. A ver, pregunta número uno de verdadero y falso dice lo siguiente. Indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones en el movimiento parabólico descrito por la bola. Uno, la rapidez es la misma en los puntos 3 y 5. Las rapideces serán las mismas en el punto 3 y 5. Sabemos que las rapideces en un movimiento parabólico de caída libre serán iguales siempre y cuando estén al mismo nivel, ¿sí o no? Siempre y cuando estén al mismo nivel. A ver, profesor, verifiquemos. Gráficamente estarán al mismo nivel. A ver. Gráficamente estarán al mismo nivel. Voy a trazar una línea por acá. Espero que se note. Voy a colocarla un poquito más ancha y de otro color y con otro efecto. Ahí está. Entonces, el punto 3 está a ese nivel y el punto 5 un nivel inferior, ¿cierto? Por lo tanto, al estar en diferentes niveles, sus rapideces no son iguales. Entonces, la rapidez, vamos a poner así, respecto a uno. La rapidez en el punto 3 y la rapidez en el punto 5 serán diferentes. Entonces, la primera proposición sería falsa. Segunda proposición. La rapidez es mayor en el punto 1. La rapidez es mayor solo en el punto 1. Ah, solo en el punto 1. ¿Será mayor solamente en el punto 1? A ver, sabemos que la rapidez se va reduciendo mientras el cuerpo va subiendo, ¿no? Mientras el cuerpo sube, la rapidez disminuye. Y mientras el cuerpo baja, la rapidez aumenta. Eso significa que mientras estés en la parte más baja, tu rapidez debe ser mayor. Y mientras estés en la parte más alta, tu rapidez es menor. Pero dime, el punto 1
y el punto 2 se encuentran, sí o no, al mismo nivel. El punto 1 y el punto 2 están al mismo nivel. Si están al mismo nivel, podemos decir que la rapidez en el punto 1 y la rapidez en el punto 2, ¿cómo son? Iguales, sí o no. Y ambos son mayores. ¿Listo? Por lo tanto, la segunda proposición sería falsa. Porque me dicen, solo en el punto 1, no. También en el punto 2. Tengan en cuenta eso, por favor. Tengan en cuenta eso. ¿No está? Tercera proposición. Dice, la rapidez es menor solo en el punto 4. A ver, profesor, yo noto que el punto 4 corresponde a la posición de altura máxima o de máxima altura, ¿cierto? Punto 4 está en la posición de altura máxima. Si está en la posición de altura máxima, sabemos que el cuerpo tiene una rapidez horizontal, pero la vertical, ¿cuánto es? Es 0. Por lo tanto, como debes recordar, la rapidez total es igual a rapidez horizontal al cuadrado más la rapidez vertical al cuadrado. Como este término es 0, entonces me quedaría que la rapidez total es igual a la rapidez horizontal. ¿Listo? Ahora, yo no puedo decir que en la parte más alta su rapidez total es 0 o su rapidez es 0. No. Pero sí puedo decir que en la parte más alta su rapidez, la rapidez es mínima. Por lo tanto, concluimos que es la menor, pues, ¿no? La rapidez menor. Y eso solamente ocurre en un solo punto, ¿sí o no? Que es la parte más alta. Por lo tanto, esta sería verdadera, ¿no? ¿La rapidez es menor solo en el punto 4? Sí, solo en el punto 4. Y la respuesta sería la A. ¿Correcto? Problema número 1, resuelto. ¿Alguna consulta que tengan? Coméntenme, por favor. Listo. Si no, continuamos con la siguiente pregunta. Problema número 2. Dice lo siguiente. Se dispara un proyectil con una rapidez de 5 metros por segundo y formando un ángulo θ con la horizontal. Si su alcance horizontal es el doble que su altura máxima, determine esta altura. A ver. Como me hablan de altura máxima y alcance horizontal máxima, entonces estamos ante la presencia de un movimiento parabólico completo. Bueno, aquí le voy a llamar completo. Es aquel movimiento que termina al mismo nivel del lanzamiento. Ahí está. Listo. Por lo tanto, podemos decir que este tramo corresponde al alcance horizontal y este otro tramito corresponde a la altura máxima. Cuando un objeto es lanzado con cierta inclinación y cierta rapidez inicial o rapidez de tiro. Listo, lo primero que puedo hacer es recordar, a ver, ¿qué se cumple en un movimiento como este? Hay una relación muy importante que es la siguiente, mira. La tangente del ángulo θ o la tangente del ángulo de tiro es igual a 4 veces la altura máxima entre el alcance horizontal máximo. Esa es la relación entre estas dos magnitudes. Y creo que eso me va a permitir encontrar qué cosa, el ángulo, ¿sí o no? El ángulo, o me equivoco. Ahora tú dices, profe, pero yo no quiero el ángulo. Pero con el ángulo yo puedo analizar ya cosas adicionales. Por ejemplo, mira, la tangente de θ es igual a 4 veces la altura.
Pero como me dicen que tu alcance es el doble que la altura, entonces digo 4 veces la altura entre el alcance. El alcance es el doble de la altura máxima. Si es el doble, es 2 veces h. Conclusión, la tangente me sale 2. Ahora tú dirás, profe, un momentito. Pero si la tangente es 2, ¿de qué ángulo estamos hablando? Ahora, ¿es necesario calcular el ángulo? No. Lo que yo necesito es calcular el triángulo donde está el ángulo teta. ¿Para qué, profesor? Para poder saber la relación de los lados y con eso poder calcular el seno y el coseno, ¿no? Y eso me permite analizar un poco más nuestra gráfica o nuestro problema. Tangente es cateto opuesto que es 2 sobre 1. Por lo tanto, la hipotenusa es raíz de 5. Listo, con este triángulo ya completo, puedo saber el seno del ángulo y coseno del ángulo, ¿correcto? Ya está. Ahora, ¿para qué, profe? Para poder calcular la altura, pues. Profesor, ¿y cómo se calcula la altura máxima? La altura máxima, o h, vamos a poner así, es igual a rapidez de lanzamiento al cuadrado por el seno de teta al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Listo, esta rapidez de lanzamiento es 5, 5 al cuadrado. ¿Listo? Entre 2 veces la gravedad, vamos a ponerle 20, por el seno del ángulo al cuadrado. ¿Cuánto es el seno del ángulo? El seno del ángulo sería 2 sobre raíz de 5. Esto me sale 25 sobre 20 por 4 sobre 5. Y esto nos permite calcular la altura. ¿Y la altura cuánto sería? A ver. Sería efectivamente 1 metro. Problema número 2. La respuesta sería 1 metrito. ¿Qué les parece? ¿Alguna consulta adicional que tengan? Comenten, por favor. Ahora vayamos al problema número 3. Pregunta número 3. A ver. Dice lo siguiente. Se lanza una pelota con una rapidez inicial de 3 raíz de 2, formando un ángulo de 45 grados con la horizontal. Si la pelota toca el piso con una rapidez de 5 metros por segundo, determine su posición XY en metros. Ver la figura. A ver, para saber la posición final del cuerpo, necesito saber cuánto es la posición inicial, ¿no? ¿Para qué hago, profesor? ¿Cuánto será la posición inicial? Entonces, convenientemente, para que tenga una solución viable, voy a hacer lo siguiente. Voy a considerar que esto corresponde al origen de coordenadas. Voy a hacer que eso corresponda al origen de coordenadas. ¿Listo? Ese es el punto 0, 0, ¿ya? Origen de coordenadas. El punto 0. Ya está. Por lo tanto, yo tendría que calcular la posición X y la posición Y. Acá. La posición X, la posición Y. Listo. Ahora,
como ya me dan de dato la velocidad inicial que vale 3 raíz de 2, creo que al lujo nada más, ¿no? Viendo nada más la información, tú sabes que la componente horizontal vale 3 metros por segundo y la componente vertical también vale 3 metros por segundo. Otro dato muy importante es que cuando llega al piso, llega con 5, pero ese 5 es la descomposición, o mejor dicho, la resultante de dos valores, ¿no? De la horizontal y la vertical. Yo te pregunto algo, consulta nada más, ¿no? Si tú sabes que la horizontal es 3 al inicio, ¿cuánto debe ser al final? ¿Sí o no que también debe ser 3? Entonces, si es 3 en la horizontal y la total vale 5, ¿cuánto sería la vertical? La vertical sería 4, ¿no? ¿Y por qué es importante saber la vertical? Porque si tú sabes con qué rapidez llega y sabes con qué rapidez sale, entonces tú ya sabes cuánto es el tiempo total. Profe, ¿a qué se refiere usted? Yo sé que cuando llega a la parte más alta, escucha, yo sé y sabemos, creo que todos, que cuando llega a la parte más alta, la velocidad en el eje Y es cero. Entonces consulta. Si tú lanzas un objeto hacia arriba con 3, ¿cuánto tiempo se demora en llegar a la parte más alta? Sería 3 sobre 10, que es la gravedad, es decir, 0,3 segundos. Profesor, ahora cuando cae, ¿cuánto tiempo demora en llegar a tener una rapidez de 4? Sería 4 sobre 10, es decir, 0,4. Consulta total. El tiempo total sería 0,7 segundos. ¿Y por qué es importante este tiempo total? Porque con ese tiempo nosotros vamos a poder calcular la posición en el eje X y la posición final en el eje Y. Obviamente reemplazando todos estos valores a la ecuación de movimiento. ¿Listo? Así que a reemplazar los valores. Así que recordemos, para el eje Para el eje X se cumple que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad en el eje X por el tiempo. Esta posición final es igual a la posición inicial, que es 0. La velocidad en el eje X es 3 positivo multiplicado por el tiempo, ¿no? Y como el tiempo va a ser 0,7, ponemos por aquí, para t igual a 0,7. ¿Cuánto me quedaría? X es igual a 3 por 0,7. Esto me sale 2,1 metros. Primera respuesta. Ahora analiza el eje Y. En el eje Y también para ese tiempo, pues, ¿no? De 0,7 segundos, ¿no? Sería Y es igual a Y sub 0 más la velocidad inicial en el eje Y por el tiempo menos un medio de la gravedad, porque la gravedad siempre es hacia abajo, por el tiempo al cuadrado. Sería posición final es igual a 0 más velocidad inicial sería 3 positivo por el tiempo que es 0,7 menos un medio de la gravedad, que sería 5 por 0,7 al cuadrado. Esto saldría 2,1 menos 0,49, ¿no? Ah, no. Sí, 0,49. 0,49 por 5 es 2,45. Listo. Si es 2,45, me quedaría menos 0,35. Y con eso ya tengo las dos posiciones. Por lo tanto, mi respuesta final sería la posición 2,1 punto y coma menos 0,35. Obviamente en metros. Problema número 3. La A. Así resolvemos este problemita número 3 relacionado a ecuaciones vectoriales, ¿no? Ecuación de movimiento. ¿Alguna consulta, duda que tengan? Coméntenme, por favor.
¿Alguna consulta, chicos? Comenten, por favor. Vamos a dar un breve momento para poder continuar con la siguiente pregunta, ¿ya?
Listo, chicos, ahora continuamos con la pregunta 4, que dice lo siguiente. Un proyectil es lanzado con rapidez inicial v sub 0 igual a 90 metros por segundo y formando un ángulo de 60 grados con respecto a la horizontal. Si llega al punto B sobre el plano inclinado, que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal, determine la distancia AB. A ver si coinciden conmigo. Si yo quiero calcular esta distancia AB, ¿sí o no que basta con calcular esta altura o esta distancia horizontal para calcularla? Claro, porque si yo ya conozco, por ejemplo, no imaginemos, ¿no? Me dicen que este valor de aquí, esto aquí vale 20 metros, entonces yo ya sé que esto vale 40 metros, ¿cierto? Porque estamos en un triángulo de 30-60. Así que basta con calcular una de las dos distancias, o bien X o bien Y, ¿no? Horizontal o vertical, cualquiera de las dos. ¿Correcto? Entonces, creo que por ahí parte el problema. Entonces, nosotros vamos a analizar esas dos distancias. Entonces, para un ángulo de 60 grados. Esto así que, ¿qué podemos hacer nosotros? Diremos lo siguiente. Si esta velocidad es 90, vamos a descomponerla horizontalmente y verticalmente. Horizontalmente sería 45 metros por segundo y verticalmente sería 45 raíz de 3 metros por segundo. Ya no trabajo con 90, trabajo con sus componentes de 45 y 45 raíz de 3. ¿Listo? Entonces a esta distancia horizontal le voy a poner D, distancia D, y a esta altura le voy a poner H. Y las voy a calcular, ¿correcto? D y H. Entonces diremos, la altura H es igual a rapidez inicial en el eje Y por el tiempo más menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esta altura H es igual a rapidez inicial 45 raíz de 3 por T menos un medio de la gravedad que es 5 por T al cuadrado. Esta sería nuestra altura. Ahora calcula la distancia. La distancia es igual a rapidez en el eje X por T. Entonces la distancia es D igual a 45 por T. Profe, ¿ahora qué hago con estas dos expresiones? Las voy a dividir. Y ahora, ¿por qué divido, profesor? ¿Por qué divido H entre D? ¿Por qué divides? Porque esos dos valores son parte de un triángulo rectángulo. Y si son parte de un triángulo rectángulo, al dividir, escúchame bien, al dividir se genera una tangente de 30. Y la tangente de 30 ya es conocida, ¿no? ¿Cuánto es la tangente de 30? La tangente de 30 es 1 sobre raíz de 3. Y este es igual a ver, este es igual o al dividir sería 45 raíz de 3t menos 5t cuadrado entre 45t. ¿Te das cuenta que un tiempo se va a ir? T y t se va, un t por aquí se va. ¿Y qué me quedaría al dividir? Me quedaría raíz de 3 menos t sobre 9. Listo, t sobre 9. A ver, racionalizando, tú sabes que por raíz de 3, ¿qué me estaría quedando? Me quedaría raíz de 3 sobre 3. ¿Correcto? Entonces vamos a operar por acá, ¿te parece? Me quedaría raíz de 3 sobre 3 igual a raíz de 3 menos t sobre 9. Ya, esta parte ya es operativa nada más y depende de cada uno de ustedes, ¿no? Cómo lo opere. Yo, por ejemplo, lo puedo multiplicar por 9 y me queda 3 raíz de 3. Y esto sería igual a 9 raíz de 3 menos t. Por lo tanto, t, ¿cuánto valdría? A ver, t valdría 6 raíz de 3. ¿Correcto? ¿Sí o no? 6 raíz de 3. Ahora tú dirás, profe, ¿y para qué necesito eso? Es que si tú ya conoces el tiempo, ya puedes conocer la distancia, pues. Esta distancia sería 45 por el tiempo, que vale 6 raíz de 3. 45 por 6 sería
30, 24, 25, 26, 27. 270 raíz de 3. Y tú dirás, ¿y eso de qué me sirve? Si tú conoces que esto es 270 raíz de 3, tú sabes que en un triángulo 30-60 la relación es 2K, K y K raíz de 3. Entonces, esto corresponde a K raíz de 3. ¿Cuánto vale K? 270. ¿Y esto cuánto sería? 2K. Por lo tanto, 2K tendría que ser 540 metros. ¿Qué te parece? Problema número 4 resuelto. La respuesta es la A. Así podemos desarrollar este problema haciendo uso de la relación de los dos lados, en este caso la altura y la distancia horizontal. ¿Correcto? Dejaremos un breve momento para algunas consultas y luego continuaremos.
Listo, chicos, continuemos con las preguntas número 5. Cualquier consulta que puedan tener, lo pueden hacer a través del chat. No se olviden. El chat está abierto para hacer las consultas respectivas. Alguna consulta teórica, alguna aclaración, algún problema en específico, lo pueden hacer por el chat. ¿Correcto? Muy buenas tardes, Ángela. ¿Sí? ¿Alguna consulta que tengan? Buenas tardes, Ángela. ¿Alguna consulta o desarrollamos esta pregunta número 5, tal vez? Sí, el problema 5, ya, ok. Dice, ya no hay problema. Dice, una plataforma gira con una aceleración angular constante. Ya, si me hablan de aceleración angular constante, me están hablando de un MSV, ¿cierto? Ahí hay un dato ya, ¿no? Aceleración angular constante, aceleración constante. Por lo tanto, es un MCV. Si en un segundo giró 4 pi radianes y durante el siguiente segundo giró 3 vueltas, determine la magnitud de esa aceleración angular. Mira, una forma que yo trabajo estos problemas de movimiento circular para no estar complicándome en las gráficas, porque alguno podría hacer esto, ¿no? A ver, el cuerpo al inicio está por aquí, luego debe estar por acá, luego debe estar por acá, es decir, como que se cruza la información. Entonces, para no complicarnos de esa manera, lo que yo hago es lo siguiente. Este es el punto inicial. En el punto inicial dice que, bueno, no nos dice si parte de reposo, así que voy a considerar una velocidad angular inicial. ¿Listo? Ahora, transcurre un segundo. Vamos a suponer que esto es un segundo. Si transcurre un segundo, está por acá. ¿Ya? No necesariamente que sea una circunferencia, dejo simplemente que sé que esté en un punto diferente. ¿Listo? Y en ese tramo ha recorrido 4 pi radianes. Pues el ángulo barrido es igual a 4 pi radianes. ¿Listo? Luego me dice, en el siguiente segundo, ¿listo? En el siguiente segundo giró 3 vueltas. Yo no voy a poner esto, no 3 vueltas, no. Simplemente otro tramo adicional, que sería un segundo más. En ese siguiente segundo, ¿cuánto es el ángulo barrido? A ver, profe, si dio 3 vueltas significa por cada vuelta 2 pi, 6 vueltas sería 6 pi. Por lo tanto, el ángulo barrido sería 6 pi. Obviamente, como la aceleración angular es constante, se va a mantener para ambos tramos, ¿no? Ya está. Entonces, lo que yo puedo hacer es analizar por tramos, ¿no? Punto A, punto B, punto C. Analicemos, a ver, en el tramo de A hasta B. ¿Qué se va a cumplir, profesor? El ángulo barrido es igual a velocidad angular inicial por el tiempo más menos un medio de alfa por el tiempo al cuadrado. Este ángulo barrido es 4 pi, profe. La velocidad angular inicial no conozco. El tiempo es 1. Más o menos. Puedo entender que es más, ¿cierto? Porque en un segundo inicialmente da 2 vueltas y en otro segundo da 3 vueltas. Entonces está aumentando la velocidad para que genere más vueltas, ¿no? Entonces sería más un medio de alfa que no conozco por 1 al cuadrado. Ahora, si a esto todo lo multiplico por 2, ¿cuánto me quedaría? 8 pi es igual a velocidad angular inicial más, no, disculpa, dos veces la velocidad angular inicial más alfa. Listo, es decir, me ha quedado una ecuación con dos variables. Profe, me falta otra ecuación con dos variables para poder resolver el sistema de ecuaciones. ¿Y de dónde saco la segunda ecuación? ¿Del tramo B hasta C? No. ¿Por qué no del tramo B hasta C? Porque necesitaría la velocidad en este punto. Y yo no conozco. Así que voy a analizar del tramo de A hasta C. En el tramo de hasta C, el ángulo barrido es igual a omega sub 0 por el tiempo más menos un medio de alfa por el tiempo al cuadrado. Entonces, este ángulo barrido, ¿ahora cuánto será? ¿6 pi o será el total? Tendría que ser el total, ¿no? Tendría que ser 10 pi.
10pi es igual a velocidad angular inicial, que sería la que está acá en el punto A, por el tiempo que es 2, más 1/2 de alfa por 2 al cuadrado. Creo que podemos simplificar el 2, ¿no? Porque acá es 4 sobre 2 es 2, se va el 2 con este 2, con mitad por aquí, me quedaría 5pi. Entonces, la siguiente ecuación sería 5pi es igual a omega más alfa. Listo, segunda ecuación. ¿Qué hago con estas dos ecuaciones? Las resto, ¿no? Al restar, mira lo que me queda. 8pi menos 3pi. 8pi menos 5pi, disculpa. 3pi, ¿no? Ya, se me está adelantando. 2 omega sub 0 menos omega sub 0, 1 omega sub 0. Las alfas se van a ir. Listo. Entonces, ¿qué me queda? Que tu velocidad angular inicial es igual a 3pi. Pero me piden la aceleración. Por lo tanto, reemplazas en la segunda ecuación. La suma con alfa es igual a 5pi. Como omega vale 3pi, alfa vale 2pi. Unidades radianes por segundos al cuadrado. Pregunta número 5. La A. 5 avión. ¿Qué tal, Ángela? ¿Alguna duda, consulta que tengas? Coméntame, por favor. La, que el audio no la puedo manejar muy bien. Bueno, no se escucha. ¿Está bien, Ángela? ¿Sí? Excelente. ¿Te parece bien si hacemos la siguiente pregunta? Ujú. Listo, vamos a ver. Ok, no hay problema. Pregunta número 6 dice lo siguiente. Una partícula gira con un MSV describiendo una trayectoria circular de 20 centímetros de radio. Ver la figura, observo la figura. Si tarda en desplazarse 0,25 segundos desde A hasta B, a ver, el tiempo que demora en ir desde A hasta B, ese tiempo es 0,25. Excelente. Siendo su rapidez en A 6 y en B 20. ¿Ya? Te das cuenta que ahí es acelerado, pues, ¿no? Calcular la magnitud de su aceleración angular. A ver, definición de aceleración angular. Variación de la velocidad angular sobre variación de tiempo. Listo. Entonces, si yo quiero la variación angular, bueno, la variación de la velocidad angular, necesito la velocidad angular en B y la velocidad angular en A. Pero yo sé algo. Yo me acuerdo que la velocidad tangencial es igual a velocidad angular por el radio de giro. Entonces, nosotros podemos calcular la tangencial y la angular en A y en B, ¿no? Entonces, de esta igualdad, bueno, de esta igualdad podemos decir que omega es igual a velocidad tangencial entre el radio de giro. Entonces, usando esta fórmula, voy a calcular la velocidad angular en A y en B. A ver, profe. Velocidad angular en A sería velocidad tangencial en A sobre el radio de giro. ¿Cuánto sería la velocidad tangencial en A? 6. ¿Y cuánto sería el radio de giro? Profe, sería 20 centímetros. Pero recuerda que nosotros no trabajamos en centímetros, trabajamos en metros y sería 0,2 metros. Entonces voy a dividir este 6 entre 0,2. ¿Cuánto me saldría? Si no me equivoco, me sale 30, ¿no? 30 radianes por segundo. Ya tengo la velocidad angular en A. Hacemos lo mismo, pero para B. Velocidad angular de B es igual a velocidad tangencial de B entre el radio de giro. ¿Cuánto es la rapidez tangencial en B? Acá está, profe. 20. 20. Entre el radio que es 0,2. ¿Cuánto me sale esto? Operando, usando todos nuestros conocimientos en suma, me quedaría 100 radianes por segundo. Ya tengo la velocidad angular en B. Profe, ya tengo todo, entonces, ¿qué espera? Calculemos lo que nos piden. Lo que nos piden sería igual. La diferencia, la variación. Bueno, la variación lo puedo asumir como 100 menos 30.
entre el tiempo transcurrido, que sería 0,25. A ver, profe, 100 menos 30 sería 70. 70 sobre 0,25. Si te complicas la vida con el 0,25, recuerda que 0,25 también es 25 sobre 100 o simplemente un cuarto. Y si es un cuarto, podemos decir que alfa sería 280 radianes por segundo al cuadrado. ¿Qué te parece? La respuesta para la 6 sería la A. ¿Qué te parece? Coméntame. ¿Alguna consulta, duda? Siguiente. Ok. Ok, la siguiente. Hagamos la siguiente. Uy, ¿qué pasó acá? ¿Dónde debe estar aquí? Listo. Creo que sí. Esto acá. Esto voy a dejar. Pregunta 7. Dice lo siguiente. Una rueda de 2 metros de diámetro, se encuentra en un plano vertical y gira con una aceleración angular constante. Ya, MSU, pues, ¿no? Ah, no, disculpa, MSV, porque es aceleración, disculpa. Aceleración angular constante, MSV. Inicia su movimiento desde el reposo. Si el radio vector de cierto punto P sobre el borde de la rueda forma un ángulo de 57,3 con horizontal, al cabo de 2 segundos, determine para este tiempo la aceleración total A del punto P. A ver, profesor, ¿a qué se refiere? Pues acá tenemos nuestro movimiento circular. El cuerpo comienza el movimiento en este punto. ¿Listo? Porque me dice que forma de respecto a la horizontal, ¿no? Entonces, respecto a la horizontal, va a formar un ángulo de 57, ¿no? Más o menos por acá vamos a poner. Listo. Y el tiempo transcurrido de un punto al otro sería de 2 segundos. Listo. Obviamente el ángulo barrido está por aquí, ¿no? Un ángulo de teta voy a ponerle, ¿eh? Vamos a ver si lo necesito. Y me están preguntando, en el punto final, en el punto P, vamos a poner acá, me están pidiendo la aceleración. Pero la pregunta es, ¿qué aceleración me están pidiendo? La aceleración total, ¿sí o no? ¿Y cómo se calcula la aceleración total? La aceleración total es raíz cuadrada de la aceleración centrípeta al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado. Entonces, debo calcular cada una de esas aceleraciones. Y para eso, debo saber yo lo siguiente, que la aceleración centrípeta es igual a velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio de giro. O velocidad angular al cuadrado por el radio de giro. Obviamente que esta velocidad debe ser en el punto 2, ¿no? Acá. Sabiendo que al inicio, ¿cuánto sería su valor inicial? Sería cero, ¿no? Porque parte del reposo. Entonces, profesor, necesito saber cuánto es la velocidad angular final. Entonces, recordando, la velocidad angular final es igual a velocidad angular inicial más aceleración por el tiempo. Esta final es la inicial. ¿Cuánto es la inicial, profe? Cero. Aceleración angular, 4. Y el tiempo transcurrido, 2. ¿Cuánto es omega? 8. Obviamente 8 radianes por segundo. Conociendo este valor, ya puedo saber la aceleración centrípeta, que es igual 8 al cuadrado por el radio de giro. Como tu diámetro es 2, conclusión, el radio vale 1 metro. Entonces, ¿cuánto vale el radio? 1. ¿Cuánto me sale la aceleración centrípeta? 64. Solamente he encontrado la aceleración centrípeta. Ahora me falta la aceleración tangencial. Aceleración tangencial es igual a aceleración angular por el radio. Oye, esto es directo, porque la aceleración angular es 4 y el radio de giro es 1, profe. ¿Tan sencillo? Sí, 4 sale. Entonces ya tenemos que
nuestra aceleración total es igual a raíz cuadrada de 64 al cuadrado más 4 al cuadrado. Listo. ¿Cuánto será esto, profe? ¿Saldrá exacto? Lo más probable que no. Pero lo que podemos hacer es factorizar 4, ¿no? Factorizas el 4. Me queda 4 raíz de 64 entre 4, 16, ¿no? 16 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y esto sería 4 raíz de 16 al cuadrado, 226, si no me equivoco. ¿Correcto? 256 más 1, 257. ¿Y cuánto sale esto? Aproximadamente. Lo más probable es que sea aproximado, porque si no, no tendría sentido. Sí, aproximadamente me sale aproxia. Mi respuesta creo que para una clave podría ser esta, pero aproximadamente sería 64,12 metros por segundos al cuadrado. ¿Listo? Para poder marcar con tranquilidad la A. ¿Qué te parece, Ángela? Yo decidí así el gráfico en base a los datos, pues. Si te das cuenta, de nada sirve el ángulo. Tú puedes haber analizado aquí y te sale lo mismo. Era indiferente. Era indiferente. Es decir, que lo pude haber trabajado como esto, mira. Así, un punto uno, un punto dos y nada más. También era válido. ¿Te das cuenta? A eso me refería, ¿no? No es necesario tener una gráfica. ¿Listo? En algunos casos, ¿no? En otros problemas sí es importante tal vez, ¿no? Bueno, acá tampoco es referencial, ¿no? Simplemente son 2 puntos. Es referencial. La gran mayoría de veces es referencial, pero siempre es importante tener en cuenta cómo se podría graficar. La uno. Mira, yo tengo la uno. Como la uno tengo esta. Creo que tú tienes otra pregunta uno, ¿me equivoco? ¿O tienes esta igual? ¿Esa es la pregunta? ¿Sí? Ya, excelente. Entonces lo volvemos a hacer contigo, no hay problema. Te voy a explicar de dónde salió cada cosa, ¿ya? A ver, dice, indica la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones en el movimiento parabólico descrito por la bola. Ya, es una esferita, una bola que está generando un movimiento parabólico. Debo suponer que es de caída libre, ¿ya? Dice, la rapidez es la misma en el punto 3 y 5. A ver, ¿qué se cumple? Para considerar que sus rapideces deben ser iguales, deben estar al mismo nivel. Rapideces, ¿ah? No velocidades, sino rapidez, el valor, nada más, magnitud. Entonces, cuando están al mismo nivel. Entonces, ahí yo he graficado el nivel del punto 3 y el nivel del punto 5. Te das cuenta que son diferentes, ¿no? Al ser diferentes niveles, sus rapideces, ¿cómo serían? Diferentes. Por ese motivo, la primera es falsa. ¿Correcto? La primera es falsa por ese motivo. En la segunda me dice, la rapidez es mayor solo en el punto 1. A ver, tengo que saber también que un movimiento parabólico, cuando un cuerpo es lanzado hacia arriba, mientras va subiendo, su rapidez va disminuyendo. Y mientras va bajando, su rapidez va aumentando. Conclusión, mientras más arriba estés, tu rapidez será menor que el punto que está abajo. Conclusión final, siempre en la posición más baja es la mayor rapidez. Y siempre en la posición más alta será la menor rapidez. Conclusión, la rapidez será mayor en la parte más baja. Pero dime, en la parte más baja no solamente hay un punto 1, también está el punto 2, ¿cierto? Entonces la segunda proposición sería falsa. Profesor, pero ¿por qué falso si en uno es mayor? Es que dicen solo. Dime, ¿solo en uno es mayor?
¿O es mayor en 1 y en 2? En 1 y en 2. Si tuviesen colocado así nada más, sin el solo, la rapidez es mayor en el punto 1, ¿sería verdadero o sería falso? Ahí sería verdad. ¿Te das cuenta cómo cambia todo por una palabrita? Un conector. Por ese motivo es falso. ¿Listo? Y la tercera proposición dice, la rapidez es menor solo en el punto 4. Dime, ¿la rapidez es menor solo en el punto 4? Recordemos que el punto 4 indica el punto de máxima altura y en la posición de máxima altura la velocidad vertical en el eje Y es cero. En cambio, la horizontal es diferente de cero. Conclusión final, mira. La velocidad en cualquier punto depende de los dos valores. Como uno de ellos es cero, ¿qué me queda? Que la rapidez total del cuerpo es igual a la rapidez que tiene arriba y es justo la mínima de todos. O mejor dicho, la menor. ¿No? Y como solamente hay un punto de máxima altura, concluimos que la rapidez es menor solo en 4. ¿Qué te parece? Por eso es verdadero. Y nuestra respuesta sería la A. ¿Correcto, Ángela? ¿Alguna consulta adicional, Ángela? Coméntame, por favor. Profesor, ¿quién entró y se fue? ¿Y ahora estás ahí? ¿A qué captura te refieres? Recuerden que todas las asesorías son grabadas y lo pueden revisar con tranquilidad después. ¿Listo? Y ahí pueden copiar pregunta por pregunta para poder reforzar más adelante. Coméntame, Ángel, ¿alguna consulta adicional que tengas? Puedes revisar el video porque hicimos un breve resumen al inicio, mira. Breve resumen, ¿no? De lo que es movimiento circular, ¿no? Por ahí. Y eso tal vez nos sirva más adelante.
Cualquier consulta que tenga, estamos aquí para poder absolverlas. ¿Algún problema necesita resolver? ¿Alguna parte de la teoría? Vamos a esperar las asesorías respectivas.
Digo, pueden hacer cualquier consulta respecto a los problemas o temas de esta semana. Ya hemos desarrollado prácticamente todos los problemas y pueden revisar la resolución en los videos guardados, ¿no? Todos los problemas ya están resueltos. ¿Listo? Adicionalmente, tenemos un pequeño resumen de la teoría. ¿Listo? Tener en cuenta también esos aspectos. No, no tengo ningún problema con el audio. Sí, no se preocupe. Ya hemos resuelto todos los problemas de propuestos y hemos resuelto las consultas de algunos estudiantes. No, es posible eso. Ahí está. Ángela tuvo un problema con el team y no se aprecia sus mensajes, efectivamente. Pero igual, Ángela, te comento que puedes revisar todas las preguntas en la grabación porque se han resuelto todas, absolutamente todas, con claridad, obviamente. Así que lo puedes revisar para poder entender, ¿no?, la solución. Y darle un breve resumen de la teoría. ¿Está bien, Ángela? Sí, me parecía raro que no vea tus mensajes a pesar de que estás presente. Me parecía curioso.
Listo, chicos. Entonces, muchas gracias por la presencia, Ángel, y por las consultas. Recuerden que estamos en asesoría los días jueves de 11 a 1 y también los días lunes, bueno, conmigo los días lunes de 6 a 8. De la misma manera pueden revisar todo- ah, todas las grabaciones del curso de diferentes docentes y de demás cursos también, ¿no? Para poder resal- recalcar algunos aspectos, o resaltar algunos aspectos. Listo, muchas gracias, Ángela. Igualmente ustedes, cuídense mucho. Nos vemos, hasta luego, cuídense.